Hola, buenas tardes. Y en primer lugar, un lunes más, agradeceros vuestra presencia, tanto a los nuevos como a los que repetís. Tengo que comentar un par de cosas. Empezaremos, como no puede ser, por lo importante, la pela es la pela. ¿Se ve? A ver, bueno, pues en las actividades que organizamos no recibimos subvención alguna. Los ponentes no vienen. No cobran por venir, no reciben ninguna remuneración. Venir vienen, afortunadamente. Y agradecemos vuestra colaboración. Como siempre, pues tipo como la iglesia, al final pasaremos el cepillo y voluntariamente, pues quien quiera colaborar, pues perfecto, porque así nos ayudará para seguir organizando más charlas. Y quería pues comentaros algo más, ¿no? Todas las presentaciones también un poco pues hablamos de lo que presentamos un poco lo que es el círculo. Yo estoy seguro que todos los que nos encontramos aquí, hay muchos aspectos de la cotidianidad que no nos gustan. Yo sé que no nos gusta contemplar las listas de paro, que no es que sean ya espectaculares de tamaño, sino que estamos asistiendo a una precarización de los nuevos contratos, de forma que estos corruptos que gobiernan por nosotros han conseguido que ya ni siquiera tener un contrato sea una garantía para poder salir de la pobreza. Tampoco nos gusta observar cómo día tras día van creciendo los desahucios. Cada vez hay más desahucios. Desahucios, gente despojada de sus viviendas por unos bancos dirigidos por unas élites corruptas, unos bancos que además hemos rescatado con nuestro dinero. Seguro que no nos gusta ver cómo se nos siguen recortando en sanidad, en educación. Cómo en pleno siglo XXI en España hay problemas de hambre. Y aquellos que nos digan que hablamos de demagogia, les recordaremos las escuelas que muchas veces tienen que permanecer abiertas en vacaciones para que haya muchos niños que puedan tener una comida caliente al día. Y los que estamos aquí sabemos que no estamos hablando de cifras. Seguro que todos en nuestro entorno, amigos, familiares o muchos de los aquí presentes sufren las consecuencias de esta gran estafa que vienen a decirnos que es una crisis. Y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los que estamos aquí sentimos rabia. Sentimos rabia de contemplar esta realidad. Sentimos rabia y sentimos ganas de luchar por cambiarla. Aquí me gusta siempre recordar lo que dice uno de nuestros grandes historiadores, Luis Fontana, ¿no? Que viene a decir: son muchos años de lucha para resignarse, lo único inadmisible es la resignación. Y no, desde luego que no nos resignamos. Esta realidad no nos gusta y queremos transformarla. Y sí observamos que hay mucha gente actuando, organizándose. Y como no puede ser de otra manera en este sistema que tenemos montado, todo con rapidez. Bueno, con rapidez que digo, con inmediatez. Que si las municipales, que si las autonómicas, que si nos presentamos, que si no, que si luego las nacionales, que si las listas, las dichosas listas, toda la gente hablando de las listas, toda la gente me refiero vinculada a círculos de Podemos. Que si aparte hay que construir la organización, que si los círculos territoriales, que si los sectoriales. Cuánta actividad, cuánto trabajo, ¿eh? Pero me gustaría repetir, no nos gusta la realidad y queremos transformarla. Y algo que debemos hacer para transformar esa realidad, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es conocerla. Y eso es lo que da, creo que, sentido al círculo de debate ciudadano. Los ciudadanos solo somos libres para transformar la realidad cuando seamos capaces de conocerla. Y por eso abordamos la imprescindible tarea de promover el debate, la reflexión y el pensamiento crítico, a través de charlas y generación de contenidos. Esa es nuestra misión. En definitiva, no pretendemos otra cosa que contribuir a la adquisición de conciencia política por parte de la mayoría social. O dicho de otra manera, que seamos conscientes de que la política o la hacemos o no la hacen. Y está claro que los que no la hacen tienen otros intereses diferentes a los nuestros. Como visión, interpretamos Podemos como un método, como una herramienta para el empoderamiento. Y como valores nos gusta hablar de solidaridad, de democracia, de colaboración, de humildad, de entusiasmo. Aquí recordamos también lo que decía Vicente Andrés Estellers, ¿no? Cuando hablaba de un poble unit, alegre y combativo, entusiasmo. Pero también me gustaría remarcar especialmente en estos tiempos la humildad. No sé, a veces creo que tendemos a pensar que lo sabemos todo.
y nos falta mucho por aprender. Creo que nos hacen falta a nivel colectivo grandes dosis de humildad. En definitiva, esta es la razón del Círculo de Debate Ciudadano, un círculo que pretende contribuir a este proceso colectivo de debate y de reflexión y de pensamiento crítico que hemos comentado. De conocer, pero evidentemente no de conocer para irnos todos a la cama más satisfechos de decir, uy, ya sabemos más, ya somos más listos, sino de conocer para transformar. Y en esa dinámica traemos hoy la charla sobre el TTIP, un proyecto supranacional que de aprobarse supondrá, sin lugar a duda, un mayor sometimiento de los estados a las transnacionales. Y para hablaros del TTIP, pues contamos el honor de contar aquí con José Sánchez, licenciado en Ciencias Políticas y miembro de ATAC. Y ya sin más, le paso la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, hablar del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión hoy es más fácil que hace unos meses que no había noticias prácticamente. En estos momentos, sobre todo las organizaciones europeas, cerca de 300, gracias a su acción divulgativa y a su lucha en contra, pues han logrado que esto empiece a sonar. El domingo pasado, o el sábado-domingo, sin más tardar, pues la SER oí por primera vez una entrevista a una compañera de ATAC del presentador del programa de la mañana. O sea que digamos que empieza a tener esto un poco ya de dibujo en la conciencia política de la gente. Pero ¿por qué tanta expectación ante un tratado comercial que se firma entre países? Porque en principio los tratados comerciales que hacen relación pues al intercambio de bienes y servicios se vienen firmando desde antiguo. Concretamente desde 1959 hasta ahora alguien se ha encargado de contabilizarlos. Hay más de 3.000 tratados sobre este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque es algo más que un tratado. No es solo un proyecto económico, es un proyecto político, es un proyecto ideológico y es un proyecto de clase de una élite transatlántica cuyo objetivo fundamental estriba en revertir los logros sociales y ambientales conseguidos en Occidente mediante, digámoslo así, el amarre jurídico de los principios económicos neoliberales de mercado libre. Por eso es algo más que un tratado. ¿Cuáles son los orígenes del tratado? Es más o menos en 1980 cuando la Organización Mundial del Comercio, la OMC, empieza a negociar, digamos, la progresiva liberalización del comercio mundial. Y 1990 más o menos es cuando sale la primera declaración transatlántica, auspiciada entonces por Bush, el ministro italiano Andreotti y el entonces presidente de la Comisión, Jacques Delors, donde se insta a un diálogo para ir limando asperezas en las normativas de comercio mundial. Esto hace que en 1997 aproximadamente se dé a luz un tratado conocido como MAI, Acuerdo Multilateral de Inversión, propiciado por los 29 miembros de la OCDE, cuyas noticias de alguna forma saltaron a la opinión pública y este acuerdo, estas negociaciones producidas tan directamente por las multinacionales un poco escandalizaron a los mismos estados y a la gente. Con lo cual, estas conversaciones descarrilaron un poco, pero ya le dieron pistas a los negociadores de que había que sumergir este tipo de cosas y que de alguna forma el secreto era necesario hasta que llegasen a buen puerto y hasta que se avanzaran más las negociaciones. En el 2007, Barroso y Merkel por parte europea
y Bush, por el lado estadounidense, crean el Consejo Económico Transatlántico para la armonización legislativa. Pero la profunda crisis económica de 2008 en Europa y en Estados Unidos, digamos, hace que las multinacionales aceleren esto y se crea una comisión de alto standing con un montón de gente para reducir estos obstáculos del comercio. Y desde entonces hasta 2013 la Comisión Europea celebra entre lobistas y multinacionales más de 100 reuniones a puerta cerrada. De lo cual conocemos ahora, pero no sabíamos nada hasta entonces, ¿no? El 13 de febrero de 2013, en el discurso de la Unión de Obama, digamos que da el pistoletazo de salida y manifiesta su intención de impulsar estos acuerdos. Y es en noviembre de ese año cuando Wikileaks desvela otro tratado, también secreto, el TPP, que es el Tratado Transpacífico, que es el tratado económico más grande de todos los tiempos. Afecta a Japón, México, Canadá, Australia, Malasia, Chile, Singapur, Perú, Vietnam, Nueva Zelanda y un pequeño sultanato de Brunei que está por la isla de Borneo, más o menos. Un pequeño sultanato de unos 500.000 habitantes. Fijaros, solo Japón y Estados Unidos, que son las dos mayores economías de este tratado, aglutinan el 40% de la economía mundial y un tercio del comercio. Wikileaks desvela esto sobre el 13-14 de noviembre, justo antes de que se reunieran estos negociadores el 24 de noviembre. Se descubre entonces que el Tratado Transpacífico, también en secreto, se está negociando al mismo tiempo que el Tratado Transatlántico y que juntos abarcan más del 60% del PIB mundial. Ambos pactos excluyen a China y afecta a 800 millones de personas, 45% del comercio mundial, y fundamentalmente responde a unos estudios que la OCDE viene haciendo, donde de alguna forma aseguran que de aquí a 2050 el 90% del crecimiento mundial se producirá fuera del ámbito occidental, fuera del ámbito de Estados Unidos y de Europa. Se producirá en Asia. Con lo cual, digamos que se desplazaría el crecimiento económico del planeta del bloque occidental a Asia. Pues este es el verdadero intríngulis del tratado, o de los tratados. Digamos que son una contraofensiva frente a estas perspectivas. Es claro que los tratados no pretenden bajada de aranceles, porque los aranceles ya están muy bajos. Solamente la agricultura, que digamos donde está más protegida, sobre todo en Japón, pues los aranceles, digamos, están altos, pero los demás sitios los aranceles son bajos. Lo que pretende fundamentalmente es eliminar lo que más se interpone en los beneficios corporativos. Las regulaciones que protegen a los trabajadores, a los consumidores, al medio ambiente, etc. Es decir, liberalizar los estándares comunes a la baja para proteger las inversiones que las empresas extranjeras hacen en un país, o sea, proteger el dinero que hacen las multinacionales. Hasta aquí un poco el nacimiento del tratado. ¿Cuáles son sus objetivos? Yo los he clasificado en 5 objetivos. Primero, lograr la convergencia regulatoria mediante la armonización de las normas de comercio e inversión a la baja. Normas como esta. La Unión Europea pide la derogación de la regulación bancaria, en concreto derogar la ley Dodd-Frank, que tanto le costó a Obama, aprobar con una fuerte oposición del Tea Party,
que lo quería de alguna forma, lo que quiere es un diseño para evitar los abusos que provocaron las quiebras de los bancos. Por tanto, Estados Unidos se resiste bastante a esto, pero el Reino Unido y Alemania lo tienen enfilado y es una de las cosas que quieren que Estados Unidos implemente. Cuando se pone un tratado encima de la mesa, uno dice cosas y otro dice cosas. Entonces uno dice cosas que quiere quitar y otro cosas que quiere de alguna forma preservar. Pues Estados Unidos quiere preservar esto. ¿Qué quiere incluir Estados Unidos? Pues la normativa laboral, fundamentalmente. Porque su mercado está totalmente no hay regulación de la normativa laboral de Estados Unidos. Estados Unidos no ha firmado 6 de los 8 tratados internacionales de la OIT. Y en 24 de los estados norteamericanos, las empresas se rigen por lo que se llaman las leyes Rights to Work. Es decir, no hay convenios colectivos. El empresario con el trabajador y en igualdad de condiciones, pues se acuerdan trabajar. Fuera convenios colectivos. Los norteamericanos además quieren la autorización para el consumo humano y para el cultivo de los transgénicos, así como la eliminación de informar de su presencia en las etiquetas de los productos. Y además el uso de fitosanitarios es intensivo, digamos. Quieren además levantar las prohibiciones, moratorias o restricciones sobre la facturación hidráulica. Ya sabéis que en Estados Unidos está aprobado y poco a poco los sitios donde hay presumiblemente el gas de esquisto que se llama ya parecen gruyere. Si esa prohibición se levantara, pues abriría las puertas de Europa a una importación masiva de gas de esquisto. Y, por supuesto, las luchas que hay aquí, las más próximas que tenemos en Castellón, pues dejarían de tener razón de ser jurídica. Quieren derogar también los norteamericanos la normativa sobre el uso de productos químicos y tóxicos y derogar lo que se llama el principio de cautela europeo o principio de precaución que rige en Europa. Por este principio, en Europa, se impide la distribución de potenciales productos que entrañen peligro, exigiendo a las industrias que demuestren que una sustancia química es segura antes de utilizarla. Los norteamericanos dicen que eso se tiene que hacer después de que se demuestre científicamente. O sea, nada de prevención. Si saco un producto y se demuestra que aquí se envenena, pues entonces prohibiremos el producto. En el sector agrícola, además de rebajar los aranceles, Estados Unidos solicita la eliminación de lo que se llaman las denominaciones de origen protegido y las indicaciones geográficas protegidas, porque dicen que impiden a las empresas norteamericanas producir pues Roquefort o Rioja. Es decir, si yo sé de qué va el Rioja, pues si se impide poner la etiqueta denominación de origen Rioja, Logroño, pues lo puedo producir en California. Igual puede pensar con el Roquefort, que no tiene por qué poner en la etiqueta que se produce en la mitad de los Pirineos franceses. Y esto es un problema grande para las explotaciones agrícolas. Pensar que en Estados Unidos ahora mismo hay unos 2 millones, sobre todo que supone el cultivo transgénico, que se cultiva en las extensas praderas de Texas en hectáreas enormes, ¿no? Hay un dato que por sí solo habla. En Estados Unidos ahora mismo hay unos 2.200.000 explotaciones agrícolas, con un tamaño medio de unas 169 hectáreas. Si lo contraponemos a Europa ahora mismo, aquí hay ahora mismo 13 millones de explotaciones agrícolas con un tamaño medio que no llega a 13 hectáreas, 12,6. Con lo cual sería una escoba que barre la pequeña empresa agrícola, pero bueno, para adelante. Otra norma. El levantamiento en virtud de esta convergencia regulatoria
de la prohibición de tratar con hormonas del crecimiento a la carne bovina. En Estados Unidos esto no existe. Igual que tampoco existe la prohibición, que aquí se prohibió en Europa en el año 97, de bañar con baños de vapor las aves de corral, pavos y pollos. Los bañan pues para eliminar toxinas y demás, entonces les ponen un baño de vapor y se acabó. Bueno, estas son algunas de las normas que pone Estados Unidos en la mesa y que pone Europa en la mesa. Otro objetivo de este tratado es afianzar la liberalización de los mercados de servicios, lo que significa la liberalización de la contratación pública, o sea, liberar la contratación pública a la competencia global, con lo cual se beneficiarán las corporaciones multinacionales que desbancarán a los proveedores locales con sus contratos. Y el punto de mira está en 3 servicios fundamentales: privatización del agua potable, ya sabéis que hay municipios en España que hay lucha por ellos y en otros ya está conseguida; la apertura de los servicios públicos de sanidad. El año pasado en el mundo se crearon más de 200 empresas relacionadas con la salud. Ha sido el sector que más ha crecido en creación de empresas, con la vista puesta en esto. Y, como no, la apertura de los servicios de educación. Pero, además, con esta liberalización de los mercados, lo que se imposibilita es que si un Estado decide racionalizar lo que se ha privatizado, si quiere hacerlo, se ve obligado a pagar indemnizaciones millonarias a las empresas. Luego, si tenéis en el diálogo, hablo de algunos ejemplos. Otro objetivo: la amenaza a la privacidad, es decir, derogar la protección en materia de datos personales para poder acceder a la información con fines comerciales. A ver, ya sabemos que Telefónica da los datos y los vende, pero lo tiene prohibido, ¿vale? Estados Unidos lo que quiere es que eso sea normal, que una empresa vaya a Telefónica y diga: oye, denme los datos del barrio de Salamanca, del barrio Cerriols. Y aquí tienen todos los datos. Derogar por ley esa protección. Otro objetivo: la aprobación del ACTA. El ACTA es un acuerdo que se rechazó en el Parlamento Europeo en el año 2012 y es un acuerdo comercial de lucha contra la falsificación. Por ese acuerdo se intenta obligar a los proveedores de Internet a controlar e informar sobre personas que infrinjan los derechos de autor en red, escudándose en el derecho de propiedad intelectual. En definitiva, detrás de esto se esconde pues las fuertes multas en la piratería, lo que llamamos entre comillas piratería, y sobre todo una cosa que le importa mucho a las industrias farmacéuticas, y es eliminar los medicamentos genéricos. La aspirina es aspirina y no es paracetamol, o sea, eliminar los genéricos, con lo cual, claro, las marcas son los que comercializan la mayoría de productos. El quinto objetivo y el último es el más importante, porque lo que tratan es de introducir un marco jurídico que se llama el Tribunal de Arbitraje. Este marco jurídico es un marco que intervendría en las relaciones entre Estado y empresas. Y es una de las mayores amenazas que contiene este tratado, y además es uno de los tratados que se viene negociándose desde el principio. Se llama Mecanismo para la Resolución de Disputas entre Inversores Extranjeros. Es lo que se conoce como las normas ISDS. En la práctica, este mecanismo equipara la condición jurídica del capital internacional al de los estados democráticos. Se trata de tribunales integrados por abogados de negocios que no son responsables ante ningún electorado, nadie los elige.
con lo cual socavan los principios de la democracia. Muchos de estos bufetes de abogados se alternan entre actuar como juez y la presentación de casos para clientes corporativos, en contra de los gobiernos. Este club de abogados internacionales, mejor dicho, de bufetes internacionales, es muy pequeño. Son unos 15. 15, no son más. Me refería a que 15 de ellos son los que hasta la fecha han manejado el 55% de todos los casos examinados. Con lo cual, si son pocos, son más fáciles de conocer. ¿Vale? Pero es más, no existe un mecanismo de apelación a sus decisiones. Me río porque hay cosas que después de superar tantas cosas en la vida jurídica, vemos verdaderas barbaridades, ¿no? No existe mecanismo de apelación a sus decisiones. Las reuniones de estos tribunales son secretas y solo funcionan en una dirección. Los gobiernos no pueden demandar a los multinacionales. Solo son las multinacionales las que pueden demandar a los gobiernos. Bien. Se quiere introducir además dentro de esto un mecanismo llamado Consejo de Cooperación Regulatoria. Los nombres son, siempre sabéis, pero bueno, es lo que se llama la deconstrucción del lenguaje, ¿no? Dice, ¿qué quiere hacer esta comisión regulatoria? Pues quiere hacer una antesala de las normas. Con un representante de Estados Unidos, uno de Europa, uno de las multinacionales y un gran abogado, pues de alguna forma lo que quieren es que las leyes, antes de llegar al tribunal, antes de llegar a la mesa de negociación, sean de alguna forma conocidas y cribadas o acrecentadas o presentadas de distintas formas, digamos, lo que se llama cocinar. Con lo cual, os podéis imaginar que se están de alguna forma aprobando leyes que no pasan por ningún parlamento, pasan por 5 personas. Esto es tan gordo que de alguna forma la Comisión Europea se vio precisada en enero de este año a programar, a decir que iba a hacer una consulta ciudadana. Pero fue una cortina de humo. De hecho, el 23 de julio de este año se aprobó un reglamento de responsabilidad financiera para este tribunal, entró en vigor en septiembre y se colocó como, digamos, como el Tratado de Lisboa, como cosas que faltaban hacer o como legajos pendientes del Tratado de Lisboa. De hecho, en junio pasado, sabéis que la Iniciativa Popular Europea presentó ante el Parlamento, porque así lo exige la jurisdicción, la inscripción para una recogida de firmas donde se incluía, digamos, el quitar de en medio el ISD y la cooperación regulatoria en estos tratados y en los demás tratados. No fue aceptada esta inscripción con la falacia de decir que no tenía, digamos, derecho jurídico la iniciativa legislativa popular en el Parlamento. Ya sabéis que el Parlamento no funciona democráticamente, que tiene otras formas de funcionar. Pero bueno, yo creo que esto no acaba aquí. Yo creo que el talón de Aquiles, uno de los talones de Aquiles de este tratado puede estar en esto porque afecta seriamente a la soberanía de los Estados. Hasta aquí, digamos, lo que son los objetivos. ¿Cómo se llevan a cabo las negociaciones? Una de las características de este tratado es su opacidad. Las reuniones son secretas y el acceso a los documentos está restringido. Incluso a los funcionarios y representantes de los gobiernos de los Estados miembros. Ni tampoco a los parlamentarios electos se les permite conocer las pretensiones de los negociadores. Es verdad que esta opacidad es mayor en Europa que en Estados Unidos, pero opacidad. Una de las claves de tanto secreto
es que, y pasa lo mismo, se está negociando al mismo tiempo dos tratados más. El CETA, que tiene prácticamente el mismo contenido que el TTIP. El CETA es el tratado que se negocia con el mismo contenido, se aprobó en septiembre pasado, aunque no está en vigor todavía, entre Canadá y Europa. Y otro tratado, el TISA, que son las siglas en inglés de Acuerdo sobre Comercio de Servicios. Esto está todavía encima de la mesa, también en secreto, y está negociándose entre 50 países. Por eso el secreto no solo atañe al TTIP, sino que atañe al TPP, al TISA, al CETA. O sea, hay un conglomerado y una maraña de contratos que están de alguna forma como envolviendo en red a la ciudadanía, ¿no? Pero ¿quién está al frente de las negociaciones? Pues al frente de la negociación europea se encuentra el comisario flamenco conservador Karel de Gucht. Karel de Gucht tiene ante la administración fiscal belga una denuncia por 900.000 euros puesta por la misma Hacienda belga por fraude fiscal. Parece ser que relacionado por una venta de acciones de ley su mujer de empresas. ¿Y quién está al frente de norteamericanos? Michel Froman, ejecutivo de un gran grupo inversor, el Citigroup Alternative Investment, que estuvo implicado en la crisis financiera de 2008 y que empezó a trabajar en el equipo de transición de Obama. Obama lo retomó para su staff y cuando tomó posición de alto cargo, el Citigroup lo despidió, no como ahora, el despido que tenemos nosotros ahora en España, sino con 7 millones de dólares. El escándalo fue tan grande que parece ser que tuvo que donar parte a beneficios sociales. Estos son los negociadores, los que están al frente de los negociadores. ¿Cómo se aprobará el TTIP? Existen varios tipos de tratados y según ese tipo de tratado, pues el camino es uno u otro. El tratado del TTIP y los demás es lo que se llaman tratados mixtos. Entonces el procedimiento a seguir es el siguiente. Una vez concluidas las negociaciones por las delegaciones de ambas partes, la Comisión Europea lo presenta al Consejo Europeo y debe aprobarlo por una mayoría cualificada, es decir, por el 55% de los estados y el 65% de la población total. Tras este visto bueno, se somete a la aprobación del Parlamento Europeo y posteriormente se ratifica por los parlamentos nacionales. Pero siempre hay un pero. El proyecto se vota completo y no caben enmiendas de los estados. Va al Parlamento español y el Parlamento, no la ciudadanía, ojo, lo vota entero o lo rechaza. Esto, si se vota entero, es de facto una mutación constitucional, porque están aprobando en Europa lo que la soberanía del pueblo no ha querido. Porque a todo esto, que se sepa, no hay previsiones de referéndum de ningún tipo, ni en España ni en Europa. ¿Con qué argumento se nos quiere vender el TTIP? El único argumento relevante, el argumento de más peso, es el que crea puestos de trabajo. ¿Cómo no? Estamos todo el mundo deseando puestos de trabajo. Pues el que crea puestos de trabajo. Dado el empleo masivo en España y en otros países, pues esto es lo que se destaca. La Comisión Europea dice textualmente: la economía europea podría beneficiarse con 119.000 millones de euros al año y la estadounidense con unos 95.000 millones de dólares. Además, se crearían 1.300.000 empleos en la UE y 144.000 concretamente en España. Sin embargo, el argumento, como veréis, no se sostiene ni teóricamente ni en la práctica. En teoría hay muchos estudios, pero el estudio más favorable, que es el estudio, como no, de la Comisión Europea,
el que más pronostica crecimiento y empleo, habla de un crecimiento del 0,5, con la aplicación del TTP. Eso, traducido a dinero, significaría unos ingresos adicionales para cada familia, según la Comisión Europea, de unos 545 euros. Pero claro, ya sabéis que en la economía hay muchas formas, o hay algunas formas de hacer análisis. El método de análisis de la Comisión Europea es poco serio porque parte de dos premisas totalmente injustificadas. Una es el pleno empleo y otra es la ausencia de déficit. Fijarse qué premisas. Pero además no se tiene en cuenta los impactos económicos negativos. Pérdida de puestos de trabajo o reestructuración económica. Pero todavía más hondo. No son efectos al año, sino que esa cantidad sería la total percibida por esa familia de aquí a 2027. Este es el escenario más optimista. El escenario medio, teniendo en cuenta todas esas variables, ese efecto quedaría reducido a una familia media a 99 euros. Las cifras de trabajo pueden ser ridículas. Y por otra parte, un estudio independiente de la Universidad Norteamericana de Tufts dice que incluso se podrían perder 1 millón de empleos directos en Europa. Otro estudio, citado por una americana, Lori Wallace, que es directora de una aplicación muy importante que se llama el Public Citizen, dice que el tratado ofrecerá beneficios a los americanos a partir de 2029 a razón de 3 centavos por día y por persona. Lori Wallace. La conclusión es que en el mejor de los escenarios los efectos en los ingresos y en el crecimiento son tan mínimos que no hay relevancia estadística, no tienen ninguna relevancia estadística. Pero esto es la teoría. En la práctica, lo que conocemos hasta ahora es el NAFTA. El NAFTA es el tratado que se hizo hace 12 años entre América del Norte y México. Se pronosticó, siguiendo la misma metodología, un milagro de empleos en México y Estados Unidos. Hoy en día, el NAFTA ha dejado sin empleo a 2 millones de campesinos mexicanos. Ha cerrado 28.000 pequeños comercios que no pueden competir. Y en los 12 primeros años de aplicación causó la pérdida en Estados Unidos de 1 millón de empleos. Pero además ha empeorado el extremo los salarios. Y además ha habido un descenso significativo de la calidad de esos contratos. Otro acuerdo con Corea del Sur anunciaba un incremento de las exportaciones en $1 billón. Cayeron en 350.000 millones. Y de crear 70.000 puestos de trabajo, se pasó a perder 40.000. En definitiva, voy cerrando. 2 actores gigantes, la Unión Europea y los Estados Unidos, en absoluto secreto, de forma urgente, negocian un extenso tratado sobre libre comercio e inversión con una finalidad principal: eliminar las barreras normativas para que las empresas puedan operar libremente y a sus anchas en las 2 orillas del Atlántico. Un proceso absolutamente democrático, porque el 90% de las personas u organismos consultados son representantes de grandes empresas. Los Estados Unidos tienen 600 lobistas metidos aquí. Por el contrario, los parlamentos y los representantes de la sociedad civil están excluidos de facto de la negociación. Una reducción de los estándares aplicables, que lógicamente se eligen a la baja. Si a una empresa le cuesta 10 euros poner cloruro de no sé cuánto,
y 5 euros poner sulfato, pues pondrá sulfato, aunque sea más venenoso. O sea, los estándares se negocian siempre a la baja. Y sobre todo, un mecanismo de protección de inversores, lo que llamamos Tribunal de Arbitraje, el ISDS, acordaros de estas siglas porque van a salir mucho estos días, que es una justicia paralela, sin ninguna transparencia, pero una justicia para bancos y grandes empresas. Pero yo quiero terminar con algo positivo, porque no todo está perdido. No todo está perdido. Yo creo que hay dos ejes sobre los cuales se está trabajando y que dan esperanza. Uno es esto que decimos del tribunal paralelo, el ISDS. El ISDS, el 21 de octubre pasado, Juncker, presidente del Parlamento Europeo, recibe una carta de 14 miembros, entre otros Reino Unido, Dinamarca, como no España, donde le dicen textualmente que el mandato del Consejo es claro en la inclusión de estos mecanismos de este arbitraje y que tiene que incluirlos, tiene que negociarlos rápidamente. Esta carta era en respuesta a estos países, estos 14 países responden fundamentalmente a Alemania y Francia, que tienen sus dudas y están diciendo no con la boca pequeña, todavía, a los tribunales de arbitraje internacional, porque de alguna forma no, totalmente menoscaban la soberanía nacional entre esas disputas entre corporaciones y gobiernos. Hace cosa de una semana más o menos, el ministro francés de Exteriores decía que Francia no iba a firmar esto. Bueno, ya veremos si luego del morro lo traen a la mesa, pero lo dijo. Francia también es uno de los países que cuando se pusieron a firmar, cuando pusieron las cosas encima de la mesa, retiraron del paquete las propuestas culturales. Y en teoría se está avanzando en las negociaciones sin que las propuestas culturales de Francia entren ahí. Digamos que Francia está haciendo algo. Pero el ministro de Interior alemán hace también 2 o 3 días dijo que tenía que estudiar más este tratado y que se aplazaba su aprobación y que de ninguna forma este año entraría en vigor. Bueno, esto es, digamos, un atisbo de esperanza el pensar que los Estados miembros, al ver reducida su soberanía nacional, pues la gente se echa a la calle y presionen a los parlamentos. Pero ya veremos. El otro eje es la protesta internacional. Toma fuerza. Después de que el Parlamento Europeo, la Comisión, dijera que no a la inscripción, pues esto ha tomado bastante auge. Digamos que esta negativa ha puesto de manifiesto el carácter más antidemocrático y la coalición de estas 300 organizaciones aproximadamente sigue adelante recogiendo firmas y poniendo mociones en los ayuntamientos, implicándolos en estas normativas para que se planteen problemas. Ahora mismo hay 980.000 firmas recogidas en 4 países. Esta mañana Eslovenia se sumaba a estos, hasta ahora 3, se sumaba a estos 4 países, Alemania, Reino Unido y Austria. Digo esto porque para que las inscripciones para que la ILP pueda debatirse en el Parlamento, necesita de 2 cosas. Necesita de 1 millón de firmas y de que haya quórum en 7 países. El quórum de cada país es proporcional a su población. En España el quórum son 40.500 firmas, vamos por 20.650, así que a firmar, ¿Por qué se firma? Es muy fácil, en la página de ATAC, pero si metéis en internet, ponéis stop, TTIP, os aparecerá enseguida una página donde podéis firmar dando los datos. La solidaridad y la articulación de estos movimientos va en aumento. Ha habido 2 reuniones en Bruselas, está prevista otra para enero de 2015 y se está considerando, no sé si a estas horas está aprobado ya, la celebración de un día de acción global
contra el libre comercio y el poder corporativo para el 18 de abril de 2015, con el objetivo de derrotar este mecanismo inversionista del Estado. En esas reuniones, pues ATAC está presente y está sirviendo un poco también de cemento aglutinador. La semana pasada en la sede de ATAC en Valencia hubo una reunión donde hubo más de 20 y tantas organizaciones de Valencia para dar un poco punto de salida a estas movilizaciones. En España, organizaciones como la Economía del Bien Común están elaborando tratados alternativos y hay organizaciones americanas en esta línea. Esto es lo que hay. Aquí lo dejo. No más tiempo del... A mí se me ha hecho corto. Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, pues como siempre, ahora vamos al turno de debate, comentarios, preguntas. ¿Quién quiere arrancar? No hay... por ahí. Bueno, esto está todo muy a flor de piel en internet y buscando, o sea que yo animo a que os metáis en las páginas, busquéis y seguro que alguien curioso pues tiene cosas que aportar aquí, porque vamos. Vale. Esa es la página del sitio oficial. Gracias. Yo quería simplemente hacer una reflexión, que lleva consigo una pregunta. Es decir, el neoliberalismo es en realidad totalitarismo. Quiere decirse, si durante la época de la Segunda Guerra Mundial el totalitarismo con su guerra, con sus tanques y sus aviones pretendió dominar el mundo, ahora parece ser que en otra situación, no de guerra sino de paz, también se intenta totalizar el comercio, la economía, la ideología por parte del neoliberalismo. Y esa es la reflexión que quería hacer. Muy bien. Bueno, tira por ahí. ¿Sí? Trini. Vamos a ver, primero es que en el Parlamento Europeo hay muchos políticos de izquierdas, llamados de izquierdas, y yo considero que estos políticos son los que en estos momentos se tenían que levantar diciendo basta ya. Y hemos visto durante estos años cómo primero la liberación del comercio iba a traer más puestos de trabajo en el Estado español, y nos hemos encontrado que en el momento que se aplica, viene ya de la Unión Europea, se cierran en el País Valenciano más de ciento y pico mil pequeños comercios, y después desaparece por completo todo el tejido. O sea, los sindicatos, yo me acuerdo que en la UGT teníamos 6.000 trabajadores afiliados solamente al comercio. No existe. No existe, es que no existe ya ningún sindicato y los trabajadores que hay están mal pagados. Pero es que además los políticos que tenemos, que no tienen vergüenza, y hay que decirlo, han consentido que se privatizara el agua. El agua. O sea, y le seguimos votando. Este es el gran problema que tenemos, que no hacen frente después. O sea, la verdad es que llega un momento que decimos, basta ya, porque no nos vamos a creer a nadie nada. En la Unión Europea, cuando yo fui, me informaron, el catalán que había, que nos enseñó el Parlamento Europeo. Hay 1.700 lobbies en el Parlamento Europeo. Chicos, veniros a casa y denunciarlo. Lo que pasa es que os viene muy bien cobrar el sueldo y quedaros ahí. Y esto es lo que no se puede hacer ni se debe de consentir. O sea, la verdad es que es intolerable y es mentira, no van a crear ningún puesto de trabajo. Y al final pasará como en Maastricht, nos lo metieron. Se sentaron en una mesa, quitaron un punto de aquí y quitaron un punto de allá para metérnoslo todo. O sea, hasta que acabemos con todos ellos, nada más. Será socialismo o barbarie. La verdad es que lo que van a aplicar es la miseria. Cuando hay comida para toda la humanidad, y esto hay que decirlo ya, miseria. O luchamos por una sociedad que realmente valga la pena luchar,
o realmente será la barbarie lo que se avecina, nada más. La destrucción total. Vale. Bueno, yo creo que tal y como tú has expuesto el problema de la negociación de los tratados internacionales, pues parece que queda al margen o que es muy difícil combatir estos tratados internacionales aun cuando existan campañas de sensibilización, recogidas de firmas y tal. Pero yo considero que ha faltado decir una cosa. Lo primero que hay que hacer, porque tratados internacionales de liberalización de la economía no es este el primero, han habido muchos. Y normalmente, como tradicionalmente la gente de izquierdas y la ciudadanía se opone a estos tratados internacionales, es tomando el gobierno de su país nacional para obligar al gobierno de su país nacional a oponerse como poder gubernamental a estos tipos de tratados internacionales, sin ninguna excusa, como en su día hizo Zapatero, que me imponen desde allá para hacer las políticas de ajuste duro para el euro, etc. Entonces, esta es la verdadera manera de oponerse a los tratados internacionales. Indudablemente hay que tomar el poder en un país, en otro país y en otro país. Y realmente, para que eso tenga fuerza, hay que exigir a los que postulen al gobierno que entre su programa exista la oposición a la privatización de la sanidad, a la privatización del agua, a la privatización de los servicios esenciales de la ciudadanía y la conformación del estado del bienestar. Y es la única manera. Y no hay otra. En mayo de este año hubo una proposición en el Parlamento que propuso Izquierda Unida para crear una comisión ciudadana de información sobre el TTIP. Esa proposición fue totalmente tachada, no fue aprobada, con los votos de PP, PSOE, PNV, UPyD, estos al menos. Y Convergencia. Y Convergencia. No, Convergencia creo que no estaba, creo que se estuvo. Con estos, suficientes, ¿eh? Pero Izquierda Unida propuso, porque claro, empezaron a desvelarse cosas, una comisión ciudadana para divulgar el tema. Es que no entiendo, o sea, esto del secreto político, claro, hay que tomar el poder, indudablemente. No interesan ciudadanos informados. Cuanto más analfabetos, mejor. Sí, antes has comentado de que tendría que aprobarlo el Parlamento Europeo. No sé si antes, supongo que antes tendrían que ponerse en votación en cada uno de los estados. No, al revés. Al revés. Entonces mi pregunta es, ¿qué sucede si un estado vota en contra del tratado? ¿Cómo se queda? ¿Se tiene que salir de la Unión Europea? ¿Si la Unión Europea lo ha aprobado? ¿Y para qué sirve? Porque claro, si no hay posibilidad, porque otra cosa es que a través de que los estados lo pudieran votar, esa campaña europea por lo menos incidiera después en el Parlamento Europeo, pero si es a la inversa, la verdad es que el pesimismo es total. Hombre, yo entiendo que el Parlamento que vote en contra debería, desde luego, dar el voto a la ciudadanía, por lo menos, para que hablase. Pero claro, si sigue la ley de quórum, de mayorías establecidas ahora mismo, si un Parlamento no lo aprueba, y si lo aprueban la mayoría de países con una mayoría de población, seguiría para adelante. Esto es lo que entiendo yo. De todas formas, no se ha especificado, no se ha llegado hasta ahí, no se ha especificado el tema, pero entiendo que la ley de mayoría seguiría para adelante. Otra cosa sería cómo queda el Parlamento si se aprueba eso. El Parlamento del país que no lo apruebe. Sí, bueno, poniéndonos en lo peor que se apruebe, a lo práctico, ¿se ha hecho algún estudio, algún tipo de previsión de lo que podría ocurrir en el campo valenciano, por ejemplo, o en el arco mediterráneo, con respecto a la agricultura sobre todo? No, yo no tengo ahora mismo conocimientos de estudios claros sobre eso, pero vamos, de
digamos que el impacto en las explotaciones agrícolas pues se hace a nivel europeo, o sea que si se aprueba concretamente el cultivo de transgénicos, pues las praderas de Texas, España importará transgénicos aquí porque las multinacionales quieren vender transgénicos. Pero claro, una de las cosas del tratado, si se aprueba, es que una multinacional que se le prohíba, por ejemplo, importar transgénicos, puede demandar al Estado español diciendo que si ella importara transgénicos durante 5 años, ganaría 5.000 millones y que los pierde. Por tanto, el Estado tiene que pagárselos. Es que hasta ahí llega ese tema, ¿eh? Es que ese tema llega hasta ahí. ¿Más palabras por ahí? En la Constitución, por ejemplo, de la regulación... No, habla. No, es que hay cosas, en fin, hay muchas cosas, porque esto es muy amplio esto, ¿no? Por ejemplo, en la regulación laboral. El salario mínimo de Estados Unidos, fijado para empleados que no reciben propinas específicas, está entre 7 y 9 dólares la hora. Y para los que reciben propinas, 3,5 la hora. Por consiguiente, eso que sería una norma a la baja se establecería aquí, estableciéndole la precarización de las condiciones laborales. Es que hay cosas así como, yo he citado a trazo grueso, ¿no? Pero hay montones de este tipo de cosas. Sí, vale. Bueno, yo no soy tan optimista, creo que nos van a imponer el TTIP, desgraciadamente. Nos quedan muy pocas opciones. De todas maneras, no me cabe la menor duda, porque si matan miles de personas por hacer un gasoducto, creo que no van a dudar en absoluto en implantarnos unos transgénicos, que ya Monsanto nos va informando poquito a poco. O sea que no me cabe la menor duda, y ojalá me equivoque y el gobierno o nuestros gobiernos cambien este tratado. Independientemente de eso, esto se está gestando desde hace mucho tiempo. Aquí hemos privatizado la sanidad, la hemos externalizado, nos queda pelear, pero quiero decir, es algo que nuestro gobierno ya sabía de antemano, fomentando la educación privada y, en fin. Nos queda una solución, que es concienciarnos de que hay que consumir en los productores locales y concienciar a los productores locales que determinados productos no son aptos para nosotros, ni para los que vienen detrás. Es que también miramos solamente a muy corto plazo y el impacto puede ser grande a largo plazo. A lo mejor hoy no nos pasa nada, bueno, por ejemplo con el colorante alimentario, no sé si lo sabéis, claro, en pocas dosis no pasa nada, pero se hace un estudio de toda la dosis que tú te tomas de colorante alimentario a lo largo de tu vida, probablemente sí que tenga causas nocivas para la salud. Entonces, igual que esto, el uso de transgénicos, el uso de pesticidas, en fin, una serie de cosas que yo creo que deberíamos de tener en cuenta y que creo que todos nos deberíamos de concienciar con productores locales, y que esos productores locales no utilizarán este tipo de productos. ¿Nos sancionarían? Claro, nos sancionarían. Ellos no van a perder dinero. Ahora falta qué es lo que queremos nosotros. No sé cómo podemos ir paliando todas estas cosas. Es una reflexión que lanzo. Mira, abundando en ese tema, ¿tiene aquí la palabra? Yo quería preguntar qué relación tiene todo este grupo con el grupo Bilderberg. Bueno, el grupo Bilderberg está en todas partes. No lo sé, pero vamos, está en todas partes, pero lógicamente en el grupo Bilderberg están las multinacionales y están demasiado, claro. Yo quería incidir sobre... ¿Y por qué no se proclama más y se enseña más a la gente qué es el grupo Bilderberg? Y se mantiene también en secreto y solamente 3 o 4 los hemos leído en el librito. Yo te apoyo totalmente, por supuesto. Lo que interesa es la ignorancia. Me parece buena idea. Aquí la ignorancia es lo que interesa. Los creadores del debate pueden sacar algo sobre la ignorancia es lo que interesa. Yo quería añadir cosas a lo... Porque claro, por ejemplo, sobre el medio ambiente. De 84.000 sustancias químicas, Estados Unidos solo tiene controles sobre 6 de esas 84.000 sustancias químicas. En la UE se prohíben 1.200 productos químicos.
y cosméticos, o sea que hay diferencias. El 70% de los alimentos procesados a la venta en Estados Unidos contienen ingredientes transgénicos no etiquetados. Insisten en que los productos no se etiqueten. Para que no te enteres. Más del 90% de la carne de bovino que se produce en Estados Unidos contiene hormonas de crecimiento. No está prohibido allí. Esas hormonas se han relacionado con cánceres en humanos, por lo que aquí está prohibido, está restringido la importación, pero de hace tiempo, del año 97. Los productores de Estados Unidos de pollos y pavos tratan las aves con cloro antes de comercializarlas. Prohibido el año aquí, en 1997. Si es que tiene la población más obesa de todo Es el que, mundo. claro. Ahí está. Nomás hay que verlo. Trabajan todo con procesados. Y la más ignorante. Como que tiene los dos extremos. Sí, yo quería hacer dos preguntas. Bueno, una es si, digamos, se había analizado, pues claro, también todos los aspectos económicos y sociales terribles del tratado, ¿no? Pero lo que implica además de, digamos, acogernos a la política americana dentro de lo que va a ser indudablemente una época de tensiones importantes entre China, Rusia, y Occidente, digamos. O sea, una época a lo mejor puede ser dentro de unos años, aunque bueno, ya está ahí la guerra ucrania, ¿no? Entonces, lo que implica a países europeos claramente atarnos a Estados Unidos en su política. Es un aspecto. Y otro aspecto, ¿hasta qué punto se está intentando una especie de modelo colonial interior en Occidente? O sea, de alguna forma, Europa, ponerlo como, bueno, hasta cierto punto, colonia de Estados Unidos. Yo creo que la resistencia de Alemania y Francia va por ahí, porque claro, va contra su soberanía mínima, ¿no? Pero bueno, por encima de los estados están los elementos de capital financiero, ¿no? Y de alguna forma estar creando un marco jurídico para sus colonias, como antes eran colonias de Europa u otros países, ¿no? Sí. A ver, lo que es claro es que todo el tema de negociación, todo el tema de esta opacidad. A ver, alguien decía por ahí, se perdía la guerra en los años 45, acaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces aparece la edad de oro, digamos, del estado de bienestar, estos 20, 30 años, donde, digamos, el keynesianismo, de alguna forma, pues se implanta a través del estado de bienestar. Pero en todo ese tiempo, desde el mismo momento que se pierde, digamos, la guerra, el Estado neoliberalista, ya sabemos, con Monte Peregrino se inicia la conquista, de alguna forma, del pensamiento neoliberal, o sea, el tratar de implantar el pensamiento neoliberal, y se empiezan a crear las escuelas de pensamiento. Y durante 40 años han estado, de forma que han desalojado a las cátedras de economía de casi todo el mundo, pero en España completamente está muy claro. Solo se estudia economía clásica, no economía neoliberal. La economía keynesiana de Minsk o de los actuales neokeynesianos como Randall o Mosler, los que ahora mismo proponen la teoría monetaria moderna y que son partidarios fundamentalmente de una teoría monetaria expansiva y por tanto de la soberanía del Estado, ponen en entredicho a Europa, o por lo menos a esta Europa. No es que no sean europeístas, lo que no son, en su mayoría, son euristas, por así decirlo, ¿no? Pues claro, indudablemente, sin soberanía nacional no es posible todo un montón de este tipo de cosas. Y interesa el amarre jurídico de estos principios neoliberales, que es de lo que se trata. Si viene una compañía a hacer un colegio en Valencia, yo que sé, la Universidad de Massachusetts privada,
pues esa compañía tiene derecho a recibir las mismas subvenciones que un colegio público. Las mismas subvenciones que un colegio público. Y si no le dan esas subvenciones, esa compañía, lo que he dicho antes, puede decir, mire, yo si hubiera hecho esto, hubiera creado 40 puestos de 40 alumnos, y esos 40 alumnos me hubieran dado un ratio de 5 euros por alumno y he perdido durante 20 años tanto al Tribunal Internacional. Así está esto. ¿Más palabras? Bueno, yo es que yo quería incidir precisamente en el mecanismo de resolución de conflictos entre inversor y Estado, el ISDS, porque precisamente es que es una de las cuestiones más graves, porque se trata de que si las multinacionales no obtienen los beneficios esperados, pues demandan al Estado. Es que si nos damos cuenta de la gravedad de eso, por eso una de las cuestiones fundamentales, y que a muchos países, pues ya Francia ya se echa atrás, como ha comentado José, pues resulta que esto va a ser crucial. Pero es que claro, esto al mismo tiempo, si nos centramos solo en un aspecto, obviando todo lo demás, que es de extrema gravedad, pues no es lo apropiado tampoco. Pero es que ni siquiera eso. Es decir, el sistema absolutamente globalizado y financiarizado en el que estamos, la crisis de la cual ahora padecemos es consecuencia de esta financiarización global de los mercados, que ahora está todo conectado, pues no debemos olvidar que esto del TTIP y otros tratados, esto está fatal, pero es que el origen mismo de la perversión está en el sistema capitalista global, altamente conectado con grandes lobbies y las multinacionales y corporaciones que tienen parte de su negocio en fondos de inversión y demás. Tenemos que no olvidar esto, porque esto existe. Es decir, aunque el TTIP no hubiera existido, debemos de seguir siendo conscientes de la gravedad que supone tener la economía totalmente al margen de la voluntad de la sociedad y totalmente dominada por grandes capitales, grandes fondos de inversión, fondos de pensiones, en fin, hay muchos nombres, hedge funds que se llaman también, y todo el dinero que no existe realmente, pero que es ficticio, rodando por todo el mundo. Es decir, creo que nunca debemos de perder la visión de esto. Por supuesto, hay que denunciarlo todo en paralelo. Y bueno, una de las formas que tenemos que hacer, que tenemos como ciudadanos, en este caso, la charla se basa en el TTIP, pues se trata de eso, de participar de todas las maneras posibles, siguiendo la agenda de la campaña y de lo que nos vayamos enterando, y participando en manifestaciones, firmando, y lo más importante, informando a nuestro alrededor, a las familias, a amigos, porque claro, en la tele no va a salir. A mí me sorprendió que en la sexta noche, Maraña, el director de Público, le preguntó al colega de Pedro Sánchez, del PSOE, y le preguntó por el TTIP y dije, joder, mira, por fin alguien dice algo en la tele normal, porque es que está siendo absolutamente, es increíble. Y era básicamente eso, que seamos conscientes. ¿Preguntas? Pues a mí me gustaría hacer algún comentario. Hay una cosa que no me ha gustado, no de la charla, sino de la post-charla. Y es que, no sé, he visto ahí un clima de derrotismo, de todo está perdido, de joder, de la que no... Oye, que no sé, que pasa hasta la iglesia, ¿eh? A ver, quien entre en nuestro Facebook, en el debate ciudadano, verá que uno de los lemas que tenemos, el primer lema, pues es una cita de Gramsci, ¿no? Que pone, instruíos, más o menos viene, instruíos porque necesitamos toda vuestra inteligencia, organizados porque necesitamos toda vuestra capacidad, agitados porque necesitamos todo vuestro entusiasmo. Más o menos bien así, ¿no? Hay otra cita que me gusta de Gramsci que dice, ante el pesimismo de la inteligencia, ante todo hay que ver, fíjate, las transnacionales, lo grandes que son, los estados, no tenemos nada que hacer, tenemos el optimismo de la voluntad. Tenemos que ser conscientes de que en esta gran estafa en la que estamos, pues yo creo que también tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación que hace unos cuantos años ni nos habíamos planteado. Y nos habíamos planteado que hay capacidad real de alcanzar el poder político.
que el poder político es simplemente uno de los poderes, ¿no? Por encima está el poder financiero, poder militar, el poder de los medios de comunicación. Pero bueno, sí que me gustaría un poco hacer esa reflexión, que lo que tenemos que desde luego es desterrar el pesimismo, y lo que tenemos es que estar pensando en ese optimismo de la voluntad, en ese 99%, en esa realidad de que no hay más que ver las campañas que hacen en los medios de desinformación masivos para ver que realmente esto les asusta. Mientras tanto estaba pidiendo por ahí una palabra. Ha sido un intermedio que he hecho. En esta situación que se describe, consiguiendo el poder político en un Estado como España, ¿qué se podría hacer? Cualquiera puede contestar. Seguramente con un poco de suerte en marzo lo conseguirán antes los compañeros griegos. Y observaremos también, en caso de que gane Syriza, ojalá, a ver, observaremos también, por supuesto, toda la campaña que va a venir en contra de ellos. Pero a través de la mayoría de la Unión Europea. Bueno, me he puesto ya a contestar, luego comentaré, pero si quiere contestar. Yo para sí. Mira, cualquiera puede contestar. Yo de entrada quiero seguir pensando en que tenemos capacidad de que nos gobiernen estados soberanos y no transnacionales. Entonces, desde luego, desde ese poder político, por supuesto que tendremos un gran ataque de todas esas transnacionales, pero desde luego creo que la situación de decir, da igual ganar que no ganar, no va a ser la misma. Partiendo de ese escenario, pero yo paso de otro. Cuando se hace un tratado entre dos partes, no sé si... Cuando se hace un tratado entre dos partes, se supone que los negociadores, cada uno defiende a su parte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que los negociadores de la Unión Europea defienden los intereses de Estados Unidos? Yo poquito, me resisto a creer que esto sea así. Entiendo que pueda haber presiones de los lobbies y multinacionales y demás, pero que los políticos, ya sean de derechas o de izquierdas, defiendan los intereses de la otra parte, yo me resisto a creer esa situación. En la cúpula son los mismos. Claro, que son los intereses de los mismos. En la cúpula son todos los mismos. Yo creo que cada país, que cada grupo defiende los intereses de sus grupos de poder económico. Europa indudablemente se oponía a la liberalización, por ejemplo, de las telecomunicaciones, porque tenía nacionalizadas las grandes redes de telecomunicaciones en Europa. Y todo es un problema de correlación de fuerzas entre grupos de interés, que son los grupos económicos, donde están en Europa también existen multinacionales y empresas de producción. Desde luego no tiene hay diferencias en la agricultura, existen también diferencias en los grupos económicos de poder por qué es lo que producen y cómo producen, y existen diferencias en los grupos financieros, en la banca. Hay banca europea y digamos que de alguna forma en los tratados estos internacionales lo que se discute son la liberalización de las normas para la penetración de los grandes grupos empresariales en otros territorios, y gana, digamos, el que más tiene poder, y si no se retiran, hay veces que no se consigue un acuerdo real. Igual va a pasar con China. China y Asia no van a dejar así tan fácilmente, porque el capital japonés y el capital chino tienen también su importancia. Entonces, yo creo que cuando se discute, lo que hay es una confrontación de los grupos económicos, la salida por parte de los grupos económicos. A nosotros nos da igual, lo que nos importa es que no nos impongan determinadas normas liberalizadoras. Que decir que... Yo simplemente entiendo que cuando se negocia hay dos partes, cada uno representa la suya. Cuando es un acuerdo global, representa a todos los sectores, y habrá sectores que salgan perjudicados y otros salgan beneficiados. Y entiendo que un acuerdo ideal es aquel que beneficia globalmente a las dos partes.
Si no, yo no entiendo una negociación que no sea así. Y luego igual me pido la palabra yo también. Es que la cuestión no está en que los estados votan por los intereses soberanos. Los estados, como los votantes, no votan por sus intereses, votan por los mismos valores. Es decir, cuando hablamos en España de que hay gente que normalmente tendría que votar a la izquierda y no la vota, como por ejemplo los trabajadores, según los sociólogos, se vota por la identificación en los valores que representa, aunque sean de derechas. Y en esos valores están los valores de la Iglesia, de las tradiciones, etcétera, etcétera. Los estados, a última hora, lo conforman personas que tienen los mismos valores que Europa, los políticos europeos tienen los mismos valores ideológicos y económicos y sociales que tiene Norteamérica. Por lo tanto, no hay que identificar los intereses soberanos, sino que hay en los economistas y en los políticos unos valores que hacen que efectivamente se firmen los tratados. Sí, perdón. Si me equivoco, me corrige. El tema más bien es... Uno que aporta más, no soy más. El tema es más bien, creo, la élite política en Europa, o en América, o en Japón, ya están entremezcladas con la élite financiera. Da igual, no se diferencian. No hay una negociación países con multinacionales. Hay una negociación en la que los políticos ya no representan a las naciones. Los políticos representan solamente sus propios intereses políticos. Da igual que un político sea alemán. Si los intereses políticos los tienen en Estados Unidos, va a representar esos intereses. Va a representar la globalización financiera. No importan los países en esos niveles. Solamente importa el dinero. Y el de ellos, en concreto. Hombre, lo que he dicho antes, al principio prácticamente, es que es un proyecto de clase. Es un proyecto de clase y de una élite transatlántica. Esto es fundamental. Eso es mi punto de vista. Y claro, este tema, digamos que baña a todo. Cuando uno piensa que es un proyecto de clase, proyecto de élite transatlántica, pues está hablando de enfrentamiento de clases. Está clarísimo. Estamos en un barco europeo. ¿Podemos bajarnos? Pues, ¿por qué no? Esta Europa no me gusta nada. A partir del Tratado de Maastricht, en que se entrega la soberanía, esta Europa, para mí, esta no es la que quiero. No es la que quiero. Sobre todo porque me ha quitado una cosa fundamental, y es la soberanía monetaria. Esa soberanía monetaria ahora mismo está haciendo que en vez de devaluar moneda, estemos devaluando salarios. Cuando entregamos en Maastricht la llave de nuestra nación, yo creo que no fuimos conscientes, en general, del pueblo que se estaba entregando en Maastricht. Se entregó la llave del tesoro y ahora Europa está ahí. ¿Se puede retroceder? Yo creo que sí. Ahora, la economía bien pensante de este país, derecha e izquierda, no se puede hablar de salida del euro, parece como una cosa prohibida. Yo pienso que es fundamental recobrar la soberanía monetaria. Es decir, que cuando tenga que financiarse, uno se financie a través del Banco de España, no a través de los bancos particulares. O bien el BCE me da el interés que quiero y el que quiera a crédito cero, o bien yo acuño moneda. Y para acuñar moneda necesito soberanía monetaria. Estoy lanzando un guardo quizás muy fuerte, porque no hay mucha gente partidaria de este tipo de cosas, pero yo sí. Y hay una teoría económica que avala esto, muy vieja, pero que ahora tiene una gente... está editándose un libro ahora mismo de Warren Moeller,
un economista norteamericano que se llama Los 7 pecados capitales del liberalismo o del capitalismo, donde su polo de atracción fundamental es que un Estado sin soberanía monetaria no es Estado. Un Estado que no pueda acuñar moneda no es Estado. Si esa prenda yo se la doy a Europa, Europa tiene que responderme como un banco de España, no como un banco que me da dinero como limosna o que vengan los mercados de capitales a ofrecerme intereses que no quiero. No, el Banco Europeo tiene que ser el Banco de España. Y la soberanía monetaria o se recupera, y no quiere decir salirse de Europa, porque soberanía monetaria tiene Estados Unidos y tienen los países del norte, porque la deconstrucción del lenguaje confunde. Entonces no eres europeísta. No, yo sí soy europeísta, lo que no soy es euroísta. Lo que quiero es recuperar mi soberanía monetaria, lo que quiero es acuñar dinero, porque en la época que estamos lo que quiero es tener inflación, gastar. No se puede tener puestos de trabajo si no se gasta, y el Estado tiene que garantizar un trabajo a quien no tiene. Si la iniciativa privada no quiere o no puede crear puestos de trabajo, los tiene que crear el Estado, y eso es fundamental. Y el Estado es lo que se llama trabajo público garantizado. El Estado solo puede crear trabajo si es soberano monetariamente. Si no, tiene que pedir dinero a interés, y así va la deuda. Mientras que bajo dar la palabra en un abuso de autoridad, comento también que yo creo que sí que existe negociación, por supuesto que existe negociación entre los diferentes países europeos y Estados Unidos, y existe sus tiras y aflojas. Lo que pasa es que existe de parte de una clase política que lo que está evidente que defiende unos intereses, a los intereses de la clase dominante, la burguesía monopolista, o como lo queramos llamar, de cada uno de sus países, y tienen que ajustar los intereses de lo que es la clase dominante alemana con el conflicto con la americana, de ver cómo se reparten el pastel. Pero por supuesto en una negociación donde lo que sí que está claro es que a quienes nos dejan en margen es a nosotros, a los ciudadanos. Pero por eso que no es sencillo llegar a ese acuerdo, porque existen sus contradicciones, pero son contradicciones entre quién se lleva la parte del pastel. Como dicen, ellos ponen las guerras y nosotros ponemos los muertos, ¿no? Pues es lo mismo. Y este abuso de autoridad ha sido para venir para acá. Sí, lo habías pedido tú. Sí, bueno, realmente, bueno, se ha planteado... Yo solo quiero decir una cosa, o sea, simplemente esos negociadores que ni siquiera conocemos, no son secretos, no nos representan. No representan ni a España, ni a otros países europeos, ni a la Unión Europea, digamos, contando como que la Unión Europea son las personas de la Unión Europea. ¿Y a quién representa? Bueno, pues efectivamente a una élite muy pequeña europea que ya ha optado, o sea que digamos ha hecho su reflexión, no sé si en el club, en los foros y tal, ¿no? Pero ha hecho su reflexión y ha pensado que para los próximos años, y no creo que sea una cuestión de pocos años, ¿no?, sino un periodo amplio que se abre, bueno, prefieren, por decir así, ser cola de león que cabeza de ratón. O sea, prefieren pactar seriamente con Estados Unidos ante una posible nueva guerra fría con China que se está forjando, China, Rusia, en fin. Prefieren eso, y prefieren que, aunque haya muchos ciudadanos europeos que pasen hambre o que no tengan trabajo, bueno, ellos serán, lo hemos vivido, o sea, ha habido un periodo que llamábamos neocapitalismo en que muchas élites de muchos países neocoloniales colaboraban con la metrópoli, con Estados Unidos principalmente, precisamente contra sus poblaciones. Entonces, yo creo que los negociadores son negociadores, digamos, neocoloniales o de países que están, digamos, en vía de convertirse en colonias. O sea, que sería el conjunto de Europa. Y, bueno, pues eso es así, claro, hay contradicciones entre ellos, hay tensiones y tal, pero en ese camino, fundamentalmente. Y otra cosa es que tampoco estamos solos. Bueno, está Grecia que empezará en marzo, bueno, y ya veremos cómo va a evolucionar la situación en Italia y en otros países, en Francia mismo,
que bueno, tiene una situación muy grave con el fascismo, el neofascismo, ¿no? E incluso países como el propio Reino Unido. O sea, quiero decir, yo creo que ahora se inicia una situación en Europa de enfrentarse a su élite que nos está vendiendo, que aunque ha empezado por los países del sur, y creo que, bueno, tenemos una responsabilidad, España tiene una responsabilidad ahí, tiene una posibilidad, pero no se va a quedar aquí. O sea, si nosotros hemos estado engañados, me imagino que otros países que les va mejor, incluida Alemania, por ejemplo, están más engañados que nosotros. O sea, les va a llegar los problemas, no van a ser eternamente los ricos de... O sea, bueno, esto. Bueno, yo solamente aportar una cosa. Nos cuesta mucho reflexionar sobre todo este tema porque partimos de una mentalidad antigua en el sentido de pensar la ciudadanía, estamos unida al territorio. Y eso es una mentalidad que nos cuesta, es la real, nuestra, pero nos cuesta pensar de lo que está ocurriendo. Es decir, ahora mismo el poder financiero ni está ligado al territorio, ni está ligado a la ciudadanía de ningún país. Entonces esto choca con nuestra reflexión de siempre, donde el territorio y la ciudadanía está... vamos a ver si resumo. Un país lo concebimos con sus élites y su ciudadanía. Y es un esquema que hemos tenido. Y es que ahora esto no existe. Un país no es sus élites y su ciudadanía. Un país ahora mismo es solo su ciudadanía. Porque las élites no son del país. Las élites son del mundo. El territorio que manejan es el mundo. Entonces, claro, la mentalidad es diferente. Para entender lo que está ocurriendo y lo que nos viene encima, nuestra mentalidad de reflexión tiene que ser otra. Pensar que el país no son élites y ciudadanía. El país es solo ciudadanía, porque las élites ya no son ni españolas, ni canadienses, ni alemanas. Las élites son del planeta Tierra. Ellas piensan juntas sobre un planeta que es suyo y a su disposición. Y los países solo somos ciudadanía. O sea, no tenemos que pensar que tenemos élites nacionales que van a defender intereses de su país, porque no. Es que no lo son. Entonces, todo esto nos cuesta porque nuestra mentalidad, mi pensamiento es que es antigua respecto a la estructura de pensamiento, para poder entender lo que tenemos y lo que nos viene encima, ¿no? O sea, nuestro país solo, nuestro y cualquier otro país del mundo, es solo ciudadanía. Y desde ahí tenemos que analizar. Lo que voy a pedir ya, por favor, es concreción, mucha concreción en las intervenciones porque se está acabando el tiempo. Yo creo que hay que ser realistas y voy a ser muy breve. El problema de Europa con Estados Unidos es que en Europa no hay unión, es un club de ricos. Y hay una cesión de poder de los estados a unos consejos que no son democráticos, sino que son los propios gobiernos reunidos en el Consejo que defienden los intereses en función de la correlación de fuerzas de los poderes económicos de su propio país. Y además, como Europa no está unida políticamente, sí que tiene divergencias entre los diversos capitalismos o diversos poderes económicos que hay en un país frente al otro, mientras que Estados Unidos actúa con ventaja porque sí que hay una federación política. Y por lo tanto, pues avanza mucho más. Y en ese sentido, para ser eficaces, pues lo que hay que decir, indudablemente sí que existen élites nacionales que defienden los intereses económicos de sus clases dirigentes nacionales, que a su vez se enfrentan y que tienen divergencias con las élites nacionales, pues de Alemania, de Francia, etcétera, y que pierden frente a Estados Unidos porque están federadas los de Estados Unidos frente aquí. Esa es la razón principal de esto. Frente a esto, se empieza por tomar el poder donde más cercano lo tenemos, que es en el Estado, para poder oponerse allí y buscar aliados en los otros estados que componen la Unión Europea y, por supuesto, en las clases trabajadoras de Estados Unidos, si es necesario, de la China o de la India o del Asia.
y a partir de ahí ir empoderando realmente para construir unos modelos económicos que realmente satisfagan las necesidades y que no empobrezcan al conjunto de la ciudadanía. A por ellos, hombre, ya. ¿Hay una palabra más? Pues para ir acabando un momento, 5 minutos nada más. Vicente, la segunda. La segunda, la de abajo. ¿No hay 2 diapos ahí? Ah, ¿solo tienes una ahí? No te pases la otra. Bueno, pues entonces, hay una diapo que no está ahí, simplemente era comentaros. Bueno, en el Facebook tenemos, en el círculo tenemos Facebook, Twitter, lista de correo, etcétera, etcétera. Pero hay una dirección que es como la tenía apuntada, es Podemos. Sí, está aquí, podemos.debateciudadano@gmail.com. Entonces, cualquiera que quiera, esté más interesado en contactar con el círculo, en saber la dinámica, inscribirse en la lista, que nos escriba ahí, le mandaremos toda la información. El 15 de diciembre será la tercera charla de este segundo ciclo, que tiene como nombre claves para pensar... siglo XXI. Claves para pensar los conflictos sociales. Claves para pensar los conflictos sociales. Terminamos, pues bueno, con una ponencia que va más sobre temas de reflexión, ¿no? Más relacionado pues, con cómo nos venden la moto. Cada ciclo de 3 charlas lo que hacemos es una asamblea del círculo, que también difundiremos, a la que estáis todos convocados, cuyo objetivo simplemente es analizar cuál es la trayectoria y ver cómo nos seguimos organizando. Y antes de que toda la gente salga de estampida, vamos a ir a las condiciones materiales y vamos a recordar que esta sala nos cuesta 100 euros y que será recibido muy bien recibido cualquier aporte económico. Muchas gracias.